enfoque de que a uno lo contactan por lo que es uno y por lo que uno puede ofrecer, no por exactamente la calidad técnica que uno ofrece. Hay gente, y creo que muchos de los que estamos aquí, podemos haber sentido una circunstancia de que de repente no quieres trabajar con cierta persona, tiene una capacidad técnica, pero de repente no ejerce un liderazgo o no se lleva bien con las personas o es difícil de tratar. Entonces, en ese sentido, yo creo que mantener el contacto genuino y profesional te permite que la gente de verdad se interese y te busque por un interés genuino en ti y en lo que tú puedes ayudar a resolver los problemas. Entonces, bueno, ese es uno el cuarto, la clave, que de alguna manera, bueno, te puede ayudar a repensar. Y eso que importa, no estamos hablando de que estoy recién graduado y no tengo contactos. Muchas veces, acuérdense que el 80% del trabajo, del futuro trabajo, sale del 20% de los contactos previos y proyectos previos que tú tuviste. Entonces, en ese sentido, hay que, vamos a decir, enaltecer esa red de contactos, mantener el contacto 1 o 2 veces al año de repente, porque mucha de esa gente que sabe qué estás haciendo te puede contactar. Ah, no, mira, yo tengo un amigo que él hace 15 años me hizo este proyecto, me encantó, mira, yo te lo puedo poner en contacto, y es gracias a la estadística. Entonces, en ese sentido, por eso mantener un contacto genuino y profesional es muy, muy importante. Y bueno, por quinto y último, de verdad que es tener un plan. O sea, tener un plan básicamente es una estrategia, o sea, es una estrategia, pero no por sí sola es suficiente. Porque, bueno, un plan define desde dónde quieres llegar a un punto A o un punto B. No solo no solo en un periodo de tiempo, sino a largo plazo, ¿no? Básicamente, el plan te da pasos, te da tiempo, te estima y te hace definir el tiempo que quieres lograr las cosas, ¿no? Básicamente define los objetivos o las metas que quieres lograr a largo plazo y a mediano plazo, o hace subplanes que te permiten hacer hitos primordiales que la suma de distintos hitos te llevan a una meta mucho más grande. También plantean las tareas y acciones respectivas, o sea, porque muchas veces tenemos el plan en la cabeza. Puedo preguntar aquí muy rápidamente, ¿cuántos de todos los que estamos aquí observando ahorita la charla en algún momento hicieron un plan? Posiblemente el 80% dije, no, yo me senté y efectivamente yo sí hice mi plan y tal, o lo pensé. Pero estadísticamente, de ese 80%, posiblemente un 10% solo llegó a escribir el plan o a escribir la meta. Pero hacer un plan con tareas específicas y todo eso, casi el 95% de las personas no lo hacen. Entonces, eso es una de las grandes cosas que nos está y que nos puede impedir, o sea, tener los mejores resultados de lo que posiblemente ya tenemos. Y bueno, asignarles tiempo, o sea, un tiempo definitivo a cada una de las metas que uno quiere como tal, ¿no? Básicamente nos permite también ser un poco realista con asignarle el tiempo. Yo siempre he dicho que, por lo menos un ejemplo, yo quiero ser referente a nivel internacional, pero eso yo no lo puedo hacer en un año ni en 6 meses. O sea, eso, si yo quiero llegar a una meta que tenga con esas características, yo sé que es una planificación de 5 a 10 años. O sea, y cómo en distintas áreas puedo apalancarme para que se respalde ese profesional de esa forma y esa meta para llegar a un punto de ser un referente. Si ese es el caso, esa es la meta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, tener un plan es algo muy, muy importante. De verdad que nos permite accionar, nos permite comenzar donde estamos. Y bueno, y un extra final de las 5 claves como tal es empezar, es la parte más importante del trabajo. Yo creo que si eres una de esas personas que en algún momento te planteaste y tienes escrito un plan de acción, no sencillamente, bueno, yo quiero conseguir estos proyectos y ya, pero que lo veas como un compendio de cosas que tú te puedes apalancar a través de la red de contactos, a través de la definición de tu know-how, que ahí tiene que ver mucho con lo que hoy ahorita se utiliza muchísimo y es de vital importancia, que es lo que es el personal branding, la marca personal. O sea, no es necesariamente tú como profesional dueño de una compañía o que trabaja en una compañía, sino tú como profesional. O sea, cómo te ven, cómo te proyectas, independientemente del rol o el cargo que tengas en alguna compañía o dentro de tu propia compañía. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante entender de que para planificarse lo importante es empezar, que importa si nunca lo has hecho, que importa si lo puedes hacer desde ahorita. De verdad que yo no sé si ahorita estás a la deriva a nivel de planificación, no sé si de verdad tienes una estrategia y no sabes
cómo potenciarla, cómo planificarla, o tienes unas ideas y no sabes cómo decantarlas, o sencillamente nunca has escrito un plan, de verdad que tengo una oportunidad para ti, que era como te explicaba la tercera, en qué forma te puedo yo apoyar, ¿no? De verdad te quiero invitar para participar en una sesión estratégica de planificación, es gratuita y es personalizada, básicamente producto de toda esta idea de aportarle a los distintos niveles de tu carrera, o sea, no solo a los que están recién graduados, sino a los que ya tienen un poco de experiencia profesional, nace esto. Esto está enmarcado en parte de mi programa de planificación, programa personalizado de planificación profesional. Y bueno, básicamente consiste, los objetivos que consiste esa sesión gratuita es entender cuál es tu situación actual profesional, saber cómo te quieres proyectar en tu carrera y recomendarte un plan de acción. Recomendarte un plan de acción. Básicamente esos son los 3 objetivos de esa llamada. Esta sesión sí es para ti. Bueno, si quieres de verdad, independientemente del momento que tú estés, es empezar con lo que hay, con deseos de crecer, si quieres tener un plan hecho a tu medida, porque parte del programa va con 2 aspectos. Yo estoy certificada en coach y es a través de el coaching potenciar tus habilidades y por otra parte, a través de mi experiencia y en las mentorías, reducir la curva de aprendizaje como tal, ¿no? Y bueno, obviamente tienes que estar 100% comprometido con planificarte profesionalmente y que esto de verdad sea importante para ti. Y bueno, que puedas invertir tiempo y recursos para ello. Básicamente es una conversación personalizada, dura 45 minutos. Y bueno, la idea es definir un plan personalizado. Son cupos limitados, puedes ubicar, puedes agendar o postularte para la sesión por mi página web en mentorías. Ahí está el programa personalizado que te llevará para agendar, no solo para agendarla, a ver, no solo para solicitar y llenar una planilla, pero también te va a permitir agendar la fecha. Entonces, bueno, yo de verdad para cerrar ya la charla, yo sí considero que uno tiene que cambiar antes de que tengas que hacerlo. A mí me gusta mucho esa frase porque creo que la pandemia nos ha hecho pensar, o sea, replantearnos muchas de las cosas que pensábamos que teníamos con seguridad. Y creo que entre más pronto lo hagamos, mucho mejor. Entonces, bueno, aquí están mis datos, cualquier cosa y cualquier pregunta de verdad o comentario, este, cualquier cosa, estamos a la orden con las preguntas. Si hay preguntas, si no, tranquilo. Muchas gracias, Katiuska. Gracias, Muy interesante el tema. Diferente a la parte técnica que veníamos trabajando, pero me parece muy interesante como recurso para ser mejores profesionales cada vez. Quería preguntar si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda para comentarle a Katiuska. Por favor, levánteme las manos. Tranquilo. Hugo creo que levantó la mano. Hugo, tienes, es que no me levantan la mano sino el dedo, entonces yo no los veo. Adelante, Hugo Hugo. está levantando los 5 dedos. Adelante, Hugo. Hugo y luego Esmeralda. Hugo, tienes el micrófono apagado. No es pregunta ni nada, sino como una... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Sí, te se estamos escucha ¿Me bien. escucha? Bueno, yo creo que no es como una pregunta, ni mucho menos, porque tengo muchas preguntas, pero es mejor, yo quiero hacerles como una reflexión. Mi reflexión es que un arquitecto hospitalario no tiene que olvidarse de cualquier área ni espacio, como lo han dicho, lo ha dicho Katiuska, que se especializa en quirófanos o no. Un hospital, en mi concepto, un centro de salud o cualquier cosa, yo lo tomo como un ser humano. El ser humano no puedes cuidar una mano, no puedes cuidar un dedo, no puedes cuidar un ojo ni nada, porque todo hace parte de un cuerpo. Y para mí un hospital, en cualquier situación, para mí todo es un cuerpo. No tiene uno que abandonar ni la jardinería, ni la cocina, ni la lavandería, ni el quirófano, ni un tanque, ni el hidrosanitario, ni nada. Todo tiene que estar muy bien estudiado, pensado y que todo sea homogéneo.
no que como yo soy especializado en urgencias, entonces me voy por urgencias. No, el arquitecto hospitalario tiene que tener conocimiento de cualquier área, de cualquier espacio, de cualquier situación, así no sea especializado en hidrosanitaria, ni estructura, ni nada, pero sí debe tener un conocimiento más o menos para poder uno opinar, tener conocimiento y criterio para decir se hace o no se hace. Entonces, eso es más o menos mi reflexión. No, no sé si estemos de acuerdo o no. Entonces, debe ser un todo para el arquitecto hospitalario. Gracias. Gracias, Hugo. Katiuska, ante todo, felicitaciones, muy interesante, porque esa visión de coach y de liderazgo y de todas estas etapas que además profesionalmente enriquecen, personalmente son ganadoras, son ganadoras. Pues tuve la oportunidad de estar en una organización donde la prioridad era todos estos manejo de todos estos temas, pero sí quisiera preguntarte, en tus proyectos y en la experiencia de los diseños de tus hospitales y en el equipo de trabajo donde has estado, tú haces unas charlas o haces que tu gente esté como metido en todos estos conceptos de planeación, de todas las claves, de liderazgo, de todo eso, y cómo han sido los resultados. O sea, tú puedes contarnos cómo es en un proyecto donde todo el mundo va para un lado, para otro, con otras perspectivas, con sus egos, con el protagonista de ser yo el diseñador y el otro de ser el constructor y el jefe del dueño del proyecto. Y a esto, y a un proyecto donde tú le hayas aplicado estos conceptos, ¿cómo ha funcionado? Bueno, te voy a hablar, es un proyecto pequeño, pero es un proyecto de construcción, cosa que es bastante, que tiene muy distinto cuando tú estás sencillamente proyectando en una oficina que cuando de verdad tienes que construirlo. Eso fue una unidad de hemodinámica que hicimos el año pasado. Yo particularmente, yo creo mucho en dar el ejemplo, empezando por ahí. O sea, unas veces uno habla mucho de liderazgo, de coaching, de entender, pero uno es el primero que no se puede callar cuando alguien está hablando. Entonces yo creo que mi experiencia o mi enfoque principal fue escucha, porque si tú eres aquí la gerente de la parte de arquitectura, de la parte de la construcción, este, yo de verdad que lo que quiero es tener la mejor información que tenga y que la gente tenga la confianza de hablarme. Y muchas veces esa confianza cuando estás con un equipo nuevo, en este caso sí, yo había trabajado anteriormente con mis socios, los dos gerentes, pero el equipo de trabajo era totalmente nuevo, era la primera vez que trabajaba. Y por lo menos en mi caso, empecé por lo más pequeño, aplicar el coaching a través o aplicar las herramientas, los soft skills, las herramientas blandas que enseña a través del coaching, que es escuchar, que es entender cuáles son las perspectivas, hasta después uno como gerente tomar una decisión. Porque obviamente muchas de estas habilidades de liderazgo tú no puedes ir de primera mano a decirle, bueno, ahora todos tenemos que ser coach, todos tenemos que ser líderes, porque eso no aplica, porque mucha gente no está relacionada con eso. Pero entonces yo creo que empezar con el ejemplo, para mí, en esa experiencia, fue súper buena, porque hasta mismos obreros, o sea, yo siempre he sido muy tranquila y muy respetuosa, pero apliqué ciertas cosas de escuchar, de puntos de vista, o sea, de personas que era la primera vez con quien yo trabajaba y teníamos retos, ¿cómo hay que decidir esto? Mira, arquitecto, tal. Y yo preguntaba, y unas veces uno se le olvida preguntar. Y preguntar y escuchar cuál es la respuesta y después de ahí uno tomar la decisión que más considere con la experticia técnica que uno tenga. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que uno empieza es por uno. Parece una cosa tonta, pero es muy difícil porque, y bajar todos esos egos, bajar todas esas, bueno, es que el proyecto yo lo diseñé y todo está cuadrado, porque unas veces tú puedes diseñar cosas, pero y esto era una remodelación de una infraestructura ya hecha, entonces ahí eso es una caja de Pandora unas veces. Entonces, empiezas a abrir, te das cuenta que por muy bonito diseño, no, eso hay que ajustarlo por las realidades de una obra en remodelación. Entonces, pero para mí, yo empecé por eso y de verdad que me resultó muy bien a todos los niveles, desde los que estaban a mi mismo nivel con la parte que llevaban los civiles, o sea, lo que era la infraestructura civil,
eléctricas, cada una de las ingenierías, y hasta un punto de que yo no tenía problema de hablar con distintos de los obreros y todo para feedback, y después yo iba a tomar las decisiones con quien tenía que tomarlas. Entonces, en ese sentido, para mí esa fue mi experiencia, o sea, y me resultó muy satisfactorio, y después yo hice como una especie de encuesta de boca en boca de cuál había sido, o sea, la experiencia de haber trabajado o sea, porque la mayoría del grupo era nuevo, conmigo, pues, como líder, como gerente, o sea, a la hora, y de verdad que el feedback fue muy bueno. No solo primero que Katiuska siempre llegaba contenta a la obra, que eso a ellos le impresionaba, porque siempre los arquitectos o los dueños o los gerentes principales de la obra llegaban así como una cara de molestos o formando problemas. Entonces, claro, habían días que habían problemas, pero bueno, uno empezando, y creo que eso me ayudó a mí muchísimo a bajar que, bueno, hay problemas, pero bueno, vamos a solucionarlo. O sea, molestarme, primero tengo doble trabajo, molestarme y desmolestarme. Entonces, en ese sentido, verdad que yo creo que uno tiene que empezar como quieren a uno que lo traten. Y eso aplica mucho, y bueno, obviamente siempre hay gente que no se deja o que es mucho más imperativa, pero hay momentos para hablar con esas personas aparte. Entonces, esa fue por lo menos la experiencia un poco más reciente, y fue muy satisfactoria y también satisfactoria para mí, porque me di cuenta que sí, uno aplicando las cosas que va aprendiendo, uno empieza en ese proceso de aprendizaje continuo, que es una de las cosas más importantes. Gracias, Katiuska, muy interesante. Tiene la palabra Ana Mercedes Barrios, que nos levantó la mano. Ay, buenas tardes. Bendiciones. Mi nombre es Ana Mercedes Barrios. Yo vivo en Sincelejo, Sucre. No pongo la cara porque estoy inclusive manejando, voy a una reunión. Katiuska, agradezco toda la información que nos has suministrado y tus conocimientos. Me encantaría participar en ese grupo de personas que vas a armar para un plan. Yo soy arquitecta hospitalaria hace mucho tiempo, inclusive estoy en el área de mantenimiento de una clínica en Sincelejo que tiene más o menos 11.000 metros cuadrados, y créeme que teniendo un gerente médico, los planes resultan bastante difíciles de cumplir. Los médicos se creen arquitectos, inclusive sí, los médicos se creen arquitectos y tienen ellos en su ego personal como miembros del servicio de la salud pensar que todo lo pueden solucionar a su manera. Pero además de esto que te digo de participar en tu grupo, quiero manifestar que la pandemia me ha enseñado mucho porque, bueno, es una clínica bastante grande de 11.000 metros cuadrados, tiene muchos servicios médicos, pero lo más importante para mí ha sido empezar a escudriñar en cosas que a veces uno diseña. Yo estuve en la parte constructiva y de diseño también, me gusta la obra como tal. Okay. Mirar, por ejemplo, un área, residuos, ¿sí? Residuos es un área tan compleja y tal vez uno diseña los espacios, que los patológicos, que los ordinarios, que los ambientales, pero en sí son espacios que requieren un mayor estudio para uno como arquitecto, diseñador y constructor. Entonces, en la pandemia, a pesar de la situación, he aprendido muchas cosas más. Estoy en la clínica hace unos 10 años, bastante tiempo, inclusive en la parte biomédica, todos estos muchachos que hacen la parte del arreglo de los equipos, el espacio que ellos requieren. O sea, he aprendido mucho en esta pandemia, he aprendido mucho, pero esa parte fundamental de hacer un plan y que puede uno lograr a cumplirlo, ¿sí? Teniendo, como te digo, médicos opinando a nuestro alrededor todo el tiempo, y que para ellos todo es ya, entonces desbarata lo que uno arma, sería para mí bastante provechoso. Gracias por la participación. Gracias. Gracias, Ana. Gracias por los comentarios. Cuídense mucho ahí manejando, hablando por teléfono. Sí, claro que sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta para Katiuska? O comentario. No necesariamente tiene que ser pregunta. Un comentario. Bueno, yo tengo uno mientras alguien se anima. Ya por ahí Plutarco levantó la mano. Un segundo. Katiuska, nosotros siempre hemos visto que el desarrollo profesional es un tema de experiencia junto con un tema de conocimiento teórico.
Pero pues yo veo que vos tienes unas especializaciones y unas maestrías. Desde tu punto de vista, ¿ese arquitecto hospitalario realmente sí le hacen falta ese conocimiento teórico que se ve en esas especializaciones? ¿O realmente han servido más los años de experiencia en los proyectos reales? Y así es como de pronto muchos de nosotros nos consideramos parte de este grupo hospitalario, no porque necesariamente hayamos estudiado algo ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que de todo se puede aprender. Nadie, yo creo que la experiencia en obra, la experiencia vivencial en proyecto, eso no se puede calcular y es irreemplazable. Este, pero yo sí creo que la academia te estructura, como decía, creo que la academia te da cierto, o te amplía el panorama que tú crees que sabías, porque no se trata de que tú no sepas o que te vayan a enseñar algo nuevo, sencillamente te lo presentan de distintas formas o, por otra parte también, como los nuevos cambios de la medicina, nuevos cambios de equipamiento, o sea, lo que revolucionó la cirugía ambulatoria, la laparoscopia revolucionó formalmente no solo la práctica médica, sino cómo nosotros los arquitectos veíamos el proyecto. Entonces, yo sí creo que para mí, yo sugiero que la hagan. Y también, viéndoles de un punto de vista mercantilista, tú como consultor o como especialista de repente quieras trabajar y porque fue una experiencia que yo misma viví, que no la había visto hasta que alguien me lo comentó desde un punto externo y me dijo, Katiuska, lo que pasa es que tú con posgrado, las preparaciones que tienes, vamos a decir, el título formal en planificación y después en la parte hospitalaria, a ti te hacen que tú estés en un renglón que en cualquier licitación del Banco Interamericano, estas asociaciones grandes internacionales, tú ya estás en un renglón que normalmente un arquitecto puede tener 25 años de experiencia, pero hay unas veces que piden eso, no, pero es que tienes que tener un título. O sea, y parece muy injusto porque lo es, pero eso no desmerece que de repente en ese momento yo estaba recién graduada, eso fue el 2010-2012. O sea, a mí me conectaron para hacer unas licitaciones y lo que me decía la persona de contacto, que era una persona alemana que trabaja también mucho en Latinoamérica, y él me decía, Katiuska, lo que pasa es que tú tienes una maestría que en Latinoamérica no tiene todo el mundo, para no decir que no tiene nadie, pero no tiene la mayoría de la gente. Entonces eso a mí me ponía que yo podía ser director de proyectos porque ya tenía al menos 10 años de experiencia en ese momento, no menos, tenía, porque muchas veces dependiendo te piden 5 o 6 años en estas instituciones, pero puedes ser director y todo eso cuando tengas ya maestría en planificación, en arquitectura hospitalaria o estudios de cuarto nivel en algún área, gerencia de proyectos y eso, pero cuando era el área hospitalaria, y por eso yo digo que es importante la academia. No quiere decir que sin eso no puedes ser exitoso, ni sin eso no te puedes considerar un arquitecto hospitalario, no, pero te suma, no te resta. O sea, te suma, porque de repente puedes optar por proyectos, por licitaciones, por consultorías que en otras circunstancias no estarías contemplándola, porque literalmente por no tener eso te saca de la ecuación. Esa es mi recomendación, esa fue mi experiencia y para mí fue muy fructífera porque efectivamente ahorita mucha gente con tantas cosas online tiene alguna que otra especialización en cuestiones hospitalarias, pero por lo menos en Venezuela hace 10 años, o sea, cuando yo llegué, más allá de la calidad del país, o sea, salieron otras cosas que me abrieron el campo a nivel internacional y literalmente tenían que ver con haber tenido un título, y más que era en Inglaterra, y toda la referencia con Inglaterra. Pero para mí yo lo aconsejo porque es mejor que sobre, verlo desde este punto de vista, a que falte. Y por eso yo siempre y abogo a que de vez en cuando uno tiene que sacarse su título, o sea, por un papel. Claro, busca un área que te conecte, ¿no? Porque no es necesariamente sacarse un título por sacarse un título, sino sencillamente yo quiero ver en áreas de gerencia de proyectos, pero de repente en la parte de construcción o cualquier gerencia de proyectos. Y si es en la parte hospitalaria, o sea, por eso te digo que el enfoque también tiene que ver con las cosas que a ti te conecten. Hay gente que está especializada en áreas limpias, en España tienen unas excelentes especializaciones, que fueron posgrados de un año también en todo lo que son áreas limpias, en cuestiones, o sea, detalles de cuestiones hospitalarias, pero va a depender cuál es tu área. Y tú como arquitecto, yo de verdad, yo sí creo que uno tiene que pasar un poco por la academia y porque suma, no resta. Para mí es que suma y te puede abrir unas puertas que de repente si no lo tienes, no lo consideras o al querer apoyarte solo en tus años de experiencia, unas veces no es suficiente.
porque tienes que cumplir con esas casitas del checkmark de, ah, no, si tiene título tal, es como los idiomas. Ay, básico en inglés al menos, o por lo menos en Latinoamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo lanza unas consultorías que pueden ser trabajo, consultor, tal, pero te piden hablar francés, hablar inglés medio, lo que sea, porque en Latinoamérica vas al inglés a hablar portugués, el español obviamente. Puedes ir a Guyana y más o menos manejar el francés. Entonces, en ese sentido, obviamente el idioma inglés, el inglés es algo que se está, obviamente todo el mundo ahorita lo debería hablar por cuestiones de globalización, pero ya, si tú estás joven como arquitecto, con más razón, te tienes que preparar porque uno nunca sabe. Y yo sí abogo que por lo menos en algún momento tengas un estudio de cuarto nivel en la área que te conecte, en la área que te sume. Ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Plutarco, tiene la palabra. Gracias. Arquitecta Katiuska, muchas gracias nuevamente por su exposición. Tengo esta duda y ojalá sea que usted me la aclare o sea que yo sea el que estoy sobredimensionado. Lo que tú propones que se haga un plan, digamos, piloto para la planeación de acuerdo a tus puntos expuestos, tiene algo que ver con lo que generalmente hacemos los arquitectos para poder hacer la planeación y entre esos tener unos parámetros para poder dimensionar una infraestructura hospitalaria o darle nivel de atención y nivel de complejidad para poderlo desde allí comenzar a formalizar el proyecto para el diseño. ¿Tiene algo que ver? ¿Se parecen los dos o son diferentes? No, son dos cosas distintas. Ya. Porque aunque estamos utilizando el término de planificación, el punto que cambia es profesional. O sea, cómo tú como ser humano te puedes desarrollar dentro de un área, al nivel personal, ya. No a nivel de un proyecto. Ya. Porque la planificación hospitalaria, o sea, como proyecto, como edificio, como ingeniería, como todo, obviamente eso es un proceso mucho más grande que también podemos hacer un curso de eso y también podemos hacer una charla de eso porque en eso sí es un área que yo bastante manejo, pero para esta charla es el enfoque, es la planificación profesional. Porque unas veces uno va por la vida y después más de uno yo he escuchado, ay, pasaron ya 15 años, yo no sé qué hice con mi carrera. O, ay, yo quería estar en este punto y no lo concreté. Y eso no solo es a nivel profesional, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí quiero y busco ayudar a distintos profesionales que quieran, si están interesados en desarrollarse dentro de esta área o ya están y quieren un poquito como de enfoque o de priorización o, sí, o sea, o de herramientas y habilidades, pues a través de este programa personalizado, porque son sesiones uno a uno. O sea, uno que te permiten a través de definir cuál es el plan hecho a la medida de la persona, de lo que quiera la persona. Pero volvemos, la planificación profesional personal. O sea, ¿qué quiero yo? Sea que tenga una compañía, que tenga muchos proyectos, pero igualito uno es persona, individuo. O sea, ¿cómo yo me quiero ver? Yo acaso quiero, cuando tenga 70 años, quiero trabajar como loco, quiero buscar o sea, estar trabajando en este tipo de cosas. Entonces, eso se tiene que planificar. Obviamente con una flexibilidad y una cantidad de cosas, porque bueno, es parte del proceso, pero hay muchos que sencillamente no se han sentado, mira, ¿cómo yo me veo en los próximos 5 o 10 años? ¿En dónde me veo? Ay, sí, yo quiero verme siendo el director de tal compañía, pero hay cosas que se tienen que empezar a hacer para tú llegar a eso, como cualquier cosa en la vida. Un ejemplo más claro es cuando uno va a la universidad. Uno para obtener el título no tuvo que haber pasado diseño 1, diseño 2, diseño 3 y así sucesivamente. Bueno, en la vida, para obtener ciertos resultados, pues como todo uno tiene que empezar, bueno, para yo llegar a ser director, primero, no sé, tengo que ser jefe de área, como profesional. O sea, o si yo tengo dueño de una compañía, ya te creé mi compañía, pero ¿a dónde la quiero llevar? Pero ¿cómo yo me quiero sentir con mi compañía? O sea, en ese sentido es planificarte a ti profesionalmente y apoyarte en el proceso. O sea, que esto es válido para cualquier persona que quiera iniciarse en la parte de planeación profesional y luego se va a la parte del tema respectivo o de la profesión respectiva a desempeñarse. Efectivamente. Claro,
podemos enfocar el tema solo al área hospitalaria porque es el área que yo más manejo. Sí. Pero aquí de repente me puede llegar un arquitecto que él, o sea, o un ingeniero que esté interesado, y me han llegado, pues, que esté interesado y mira, no, yo quiero darle un poquito de orden porque tengo 3 trabajos y tampoco me decido, pero ¿cómo hago para estructurar ese plan? O sea, uno los puede y puede a través de eso, de las mentorías y a través del coaching, ayudar a definir ese plan, porque a la larga no soy yo la que le digo a la gente qué hacer, sino cómo le damos herramientas para que él mismo se responda a las preguntas, y eso es parte del coaching. Y la mentoría ayuda a reducir la curva porque obviamente yo no tengo 40 años de experiencia, pero he tenido la oportunidad de vivir en 4 países, he trabajado en 3 países, he tenido estudios afuera, o sea, he tenido la posibilidad de construir también, de diseñar. Entonces, hay algo que yo considero que puedo aportar y que en las personas que han estado en el programa también ha sido muy, muy enriquecedor para mí porque de verdad que se ha notado y el feedback ha sido, Katiuska, tú me estructuraste, tú me diste un poco de enfoque y me trajiste a tierra las cosas y las acciones específicas de cómo yo voy a cumplir. Porque muchas veces, bueno, todos en cualquier parte de la vida, unas veces uno no sabe por dónde empezar. Y bueno, es parte del programa. Gracias. De nada. Tiene la palabra Viviana Palacios, que tiene levantada su mano. Arquitecta, yo tengo así como una idea toda soñadora. ¿Qué es lo que más le ha gratificado a usted ser ingeniera hospitalaria? ¿Qué es lo que dice, esto era lo mío porque, no sé, ayudar a los demás o hacer algo bueno por tal cosa? Esto es lo que me conlleva a estar donde estoy. Bueno, les voy a echar un cuento corto. Yo cuando era chiquita, yo quería ser cirujana de corazón abierto. Eso hace 39 años, eso era así como que, bueno, hace como 35, eso era como que la cosa más difícil del mundo. Y a mí siempre me han gustado los retos grandes. Pero bueno, por una razón u otra, de verdad a mí nunca me interesó la medicina, sencillamente era como que la complejidad de las cosas. Cuando empiezo a trabajar en el área, me apasionó muchísimo la complejidad del proyecto, la complejidad y la multidisciplinaridad. O sea, que no era el arquitecto, el ego, el que yo solo diseño, sino necesitas de tantas personas para que se pueda hacer un buen hospital. O sea, tanto parte técnica y tanto conocimiento que es imposible que uno como arquitecto los tenga todo. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y como resultado, bueno, más allá uno como arquitecto de ver la obra construida, de lo que uno diseñe, creo que es poder mejorar la calidad de vida en un ambiente que es bastante, o sea, normalmente bastante hostil y trágico a la hora de cuando uno está acostado en una cama. Yo a los 13 años tuve un accidente bastante fuerte. Gracias a Dios no tuve que pasar mucho tiempo en clínicas y esas cosas, pero sí fue, vamos a decir, me hizo ver la vida en ese momento, de ver a mis papás y todo, de una forma como mucho más real de qué tan bonito está el lugar para recibir una noticia de esas, ¿no? Entonces yo creo que si uno puede aportar un poco de tranquilidad, un poco y no solo para el paciente en sí, sino para los familiares y todo eso, o sea, por lo menos ahorita que estamos trabajando nosotros en áreas blancas, a mí un área que me ha llamado mucho la atención y ahorita estamos empezando a incursionar en el área de fertilidad. Y más allá de todos los tecnicismos que requieren una cantidad más que un laboratorio casi que 5, pero es el poder darle una felicidad a gente que de verdad esté buscando un niño. Parece que uno no es responsable de eso, pero el hecho de que uno creó ese entorno creo que es algo que a mí me empodera mucho, que me gusta mucho de la capacidad que uno tiene de aportar un espacio bonito, un espacio que obviamente cumpla con los requerimientos técnicos médicos, de diagnóstico y de tratamiento, pero que bueno, que si en algún momento pueda resultar ser algo positivo para el paciente o los familiares, creo que eso lo paga todo. Eso lo devuelve todo. Sí, esa sería mi respuesta. Muy bien. Gracias. Yo tengo otra pregunta, Katiuska. Yo tengo otra pregunta. Si, digamos, yo le doy clases a algunos estudiantes a veces de arquitectura, y yo veo que a veces en la academia, pues a nivel hospitalario, casi no se enseña mucho. A nivel hospitalario, de hecho, los estudiantes le tienen miedo a un hospital, como que a veces rifan los proyectos y el que le salió el hospital, eso se manda la mano a la cabeza y dice, no, ¿yo qué voy a hacer? Bueno,
Sin embargo, hay algunas personas que efectivamente sin ningún conocimiento en la universidad, muy jóvenes, salen como arquitectos y algunos, bueno, terminan como gustándole los hospitales. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que, digamos, tenga muy poca experiencia? Iniciar por la parte, por ejemplo, de diseño y cálculo de un hospital o de pronto meterse de una vez en la parte de construcción o como arquitecto residente o de pronto más bien como apoyar, pues no lo van a poner de gerente de obra seguramente por su falta de experiencia, pero seguramente apoyar la parte de coordinación o de supervisión. ¿Qué creerías tú que es como el inicio adecuado para la parte hospitalaria y luego continuar creciendo profesionalmente? Bueno, primero que todo, yo creo que cuando nos graduamos, nosotros como arquitectos todavía no hemos entendido la capacidad que tiene el lápiz sobre el papel y cómo eso se puede convertir en algo, ¿no? Creo que nos toma un poco de tiempo y de experiencia de saber el poder que tiene cuando uno está empezando a dibujar y lanza un lápiz, o sea, lanza una raya y eso se puede convertir en algo. Creo que empezando por ahí hace que cualquier cosa, sea en diseño o que sea en proyecto, construcción, obra o mantenimiento, o sea, sea bastante, como es bastante amplia, ¿no? Yo sí creo que hay que empezar con cualquiera de las que empiece. Yo tuve la oportunidad, y gracias a Dios, de estar en un proyecto que tanto yo hacía arquitectura, pero también se estaba construyendo con una rapidez porque era un proyecto fast track. Entonces, en ese sentido, de verdad que no había mucho espacio para, claro, igualito, yo era un arquitecto junior. O sea, yo tenía a mi jefe, a mi director y todo eso que revisaban al grosso modo, pero empezaba uno. Una de las sugerencias sí es que hay que leer. Hay que empezar a leer mucha normativa. Mucho arquitecto que no está en el ramo asume que porque se leyó una norma y la entiende, ya sabe aplicarla. Cosa que sabemos, lo que ya tenemos mucho tiempo en eso, que eso no es tan fácil como parece, porque hay muchos flujos, hay mucha cantidad de cosas que no necesariamente una norma te especifica con tal detalle. Yo sí les recomendaría, sea por cualquiera que empiecen a leer, porque así sea en el punto de vista de proyecto, hay que leer mucha normativa, hay que leer cómo funcionan, hay que ir a lugares, visitar. O sea, por lo menos uno cuando está empezando, no solo visitar los edificios emblemáticos de, no sé, Dios quiera, Le Corbusier, sino también, si a ti te llama esa atención el área, ir a visitar hospitales, cómo funciona. O sea, independientemente que no tengas mucho conocimiento técnico. Y si tienes la fortaleza de empezar con obra, o sea, yo creo que es muy bueno porque vas a estar aprendiendo dos cosas al mismo tiempo. O sea, primero que hay un proyecto que existe y como casi siempre va a pasar que el proyecto hay cosas que no se pueden hacer en la obra y tú tienes que resolverlas o tu jefe. Y segundo que empiezas a ver la realidad y el poder de las decisiones que tienen cuando uno diseña, cuando lo construye. Porque es la única forma de saber y aprender eso cuando uno tiene la experiencia en la obra. O sea, eso es infalible. Ahora, con respecto al primer comentario que hiciste de cuando estudian en la universidad y le dan proyectos hospitalarios, yo soy de la opinión que eso no debería pasar. Porque tú en la universidad tú estás empezando y estás aprendiendo todas las herramientas para manejar el espacio, para manejar circulaciones, para resolver las cosas básicas, para que después te metan 2 libros de norma, que si ni siquiera sabes resolver las cosas básicas, ¿cómo pretendes que vas a resolver unas cuestiones hospitalarias? Ni en tesis, ni en el último semestre, ni en los últimos, porque son estructuras muy complejas. O sea, son estructuras muy complejas que después te van a evaluar para ver, imagínate. Y para más ñapa no es que te mandan un centro ambulatorio o una clínica de no, un hospital de 100 camas y uno y que, o sea, unas veces hay gente que con experiencia no sabe resolver un hospital de 100 camas. Entonces, para mí, por lo menos esa parte, y respondiendo sencillamente tu comentario, yo soy de las que piensa que en pregrado tú no deberías dar, tú puedes hablar de los hospitales, pero evaluar a una persona si supo resolver cuestiones hospitalarias cuando está aprendiendo todavía o demostrando que ha sabido manejar el espacio, cómo son las proporciones, la forma, las circulaciones básicas, como dice, resolver un buen baño. O sea, uno dice resolver, es que lo resolviste, o sea, uno utiliza ese término en Venezuela, no sé si exactamente se explica bien así en Colombia. Pero bueno, en ese sentido, ese es el primer comentario, y el segundo es más que todo eso. Porque, claro, tú como recién graduado, tú no puedes manejar si vas a llegar primero a una obra, un proyecto, te encantaría. O que abras proyecto también y después te manden a obra un rato, eso no lo sabes. O de repente empiezas sencillamente dibujando planos. Pero a largo plazo, si algo te interesa de esta área, del área hospitalaria, sí es bueno empezar a leer y visitar hospitales, clínicas, lo que sea. Porque uno visualmente empieza a ver otras cosas, empieza a ver
todo lo que está rayado porque no pusieron, no sé, el protector de camillas, o la esquina que siempre se come cuando pasa la silla de ruedas y siempre está dañada, más allá que tenga el esquinero construido, pero son cosas que empiezas tú a ver. Claro, cuando uno está recién graduado no ve tanto eso, pero si tienes algún mentor, búscate un mentor en el área. Eso es una de las cosas. Mentor, así sea ingeniero, sea arquitecto, pero que te empiece a hablar y que te lleve un poquito. Eso sí sería otra buena recomendación. Que busquen un mentor. No necesariamente para el área hospitalaria, pero para que empiece a ver desde otro punto que no sea solo un jefe. Eso es lo que yo recomendaría. Tomando en cuenta, ahorita yo voy a hacer una charla que se llama 5 acciones para proyectarte como arquitecto desde la universidad, si tú estás dando clases, porque eso es con la Universidad Central de Venezuela, estamos formando, vamos a decir, un grupo de charlas, porque esas son las cosas que no enseña la academia. O sea, ¿qué cosas tú puedes hacer ahorita para que te sirvan y te apalanquen para cuando te gradúes? Y que o sea, la universidad unas veces no enseña. No enseña finanzas, a ti no enseña cuánto es que vas a cobrar tú en un proyecto recién graduado, o cuánto es que va a valer, o cómo tú puedes especificar cuánto vale tu valor como profesional, no cuánto te pagan, cuánto es que tú vales. O sea, esas cosas no se enseñan, claro, no vamos a llegar a este punto, pero a nivel profesional hay muchas cosas que los estudiantes de arquitectura pueden empezar a hacer desde ahorita en la carrera que nosotros no teníamos cuando graduamos. O sea, para tú publicar una cosa en una foto, en un proyecto ahorita, si tú haces tu buen personal branding desde la universidad, tú puedes llegar, sale de la universidad y ya tienes trabajo. Así que bueno, yo de todas maneras le mandaré la invitación al grupo para si quieren, aunque esa charla todavía es de los estudiantes de la UCB, pero sí, porque lo estamos organizando con el Centro Nacional de Estudiantes de Arquitectura en Venezuela. Entonces posiblemente tenga una mayor capacidad, así que si están interesados, de todas maneras les mandaré la información para los que tienen o que dan clase. Muchas gracias, Katiuska. A la orden, Germán. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hugo levantó la mano otra vez. Bueno, Katiuska, mis felicitaciones nuevamente. Estoy muy agradecido por sus comentarios, porque todos los días uno aprende o debe aprender uno algo. Yo estoy muy de acuerdo de la parte académica, pero creo que hay que complementar la parte académica con la práctica, porque si no está mezclado esas dos cosas, no esto. Le comento, yo en 2 países fuera de Colombia, he tratado con muchos personajes, arquitectos, arquitectas, que han hecho posgrados en España. Eso tienen títulos por todo lado, pero no qué sorpresa. Una cosa es el título y otra cosa es las preguntas que yo les hago en las charlas que hemos intercambiado. Y me sorprende, es muy bueno hablar con la persona que sabe. Entonces, digo yo, ¿qué le enseñan en los posgrados? Yo estuve aquí en Bogotá en una universidad hablando con un decano y le dije, ¿en dónde están los hospitales? ¿En dónde están los aeropuertos? Todo, y suelta la risa y dice, ¿y los posgrados qué? Entonces, ¿cómo es el nivel académico acá en las universidades? En fin, entonces, eso es muy preocupante, muy preocupante. Ahora, uno como alumno no puede entrar a un hospital a que me enseñen esto o a que me enseñen aquello, porque es imposible. Es la verdad. Bueno, uno aprende hospital, o yo he aprendido hospitales en más de 30 años que llevo, pero con vivencia. La vivencia por todo el país, por muchos países, y yo no tengo títulos. No tengo, porque muchas veces se amarran por un título, con todo respeto, sí, no, pero es muy delicado. Buenísimo. Entonces, si desarrollas una vida académica. Yo quiero hacer esa reflexión, que un profesional no es un papel. No. Hay que mirar la vivencia, el conocimiento y hacer las cosas correctamente, honestamente, profesionalmente y con ética. Entonces, yo pienso en eso. Entonces, la vivencia es muy importante para tener uno criterio y conocimiento. Entonces, son reflexiones que yo lo hago con todo respeto.
yo no pude trabajar, que me dijeron en el oncológico de Nueva York, allá en la primera, que queda el oncológico de 400 camas, porque yo sabía de todas las áreas. Y allá no, allá se especializan únicamente por áreas. Estados Unidos y Europa es así. Por áreas. Y si usted es solamente encargado de pasar de un clip de aquí para acá, es lo único que usted puede hacer. Usted, aunque usted sepa de todo, usted no puede. Y eso es parte de la idiosincrasia de los anglosajones, de los europeos y de los americanos. Pero el latinoamericano no. El latinoamericano tiene que saber de todo porque si no, no trabaja. Exacto. Eso me pasó en Nueva York y yo no pude entrar allá por un detallito. No sabía el inglés. Entonces, como no sabía el inglés, quedé yo sin trabajo allá. O si no, debería estar allá porque le fascinó que yo sí tenía conocimiento de todas las áreas, ¿no? Entonces, eso fue lo que más le llamó la atención, porque estaban especializados en cada área, ¿no? Son experiencias. Entonces, yo les comento de que tengamos mucho cuidado y mezclar la parte académica con la parte técnica y, ante todo, la vivencia. Es que para mí, si uno tiene la posibilidad tanto de proyectar como construir, yo o mi visión cuando dije que hay que ir a la academia, más allá del título que cumple ciertos requerimientos en ciertos países, o sea, yo no siento que unas veces la academia, o por lo menos en el posgrado, sí enseña, pero más que todo estructura la información que uno ya tiene en la cabeza. Eso es lo que yo siento que a mí me ha pasado con los posgrados. Claro, el primero, el de planificación, yo tenía 5 años de graduada, evidentemente sí sentí que aprendí muchísimo más, pero por lo menos ahorita el que estoy haciendo en España de arquitectura hospitalaria, hay muchas áreas que yo manejo, hay mucha información que tengo, pero es como que la estructuró, la conceptualizó y la permite de una forma mucho más clara, no desde el punto de vista técnico, pero viéndole el macro del hospital, o cómo se está viendo ahorita, cómo están cambiando los términos, cómo se está viendo las distintas gestión. Ahora no es gestión en proceso, es gestión del paciente. Entonces, una cantidad de cosas, cómo varía. Eso es lo que yo siento que aporta el volver a la academia cada cierto tiempo, después que tú, obviamente, no deberías dejar de tener experiencia en obra o experiencia proyectual. O sea, porque eso es vital. Para mí, no voy a decir que una menosprecia a la otra, pero es primordial. O sea, la experiencia de obra no te la va a quitar nadie. Todavía más por encima que la proyectual. La proyectual, el papel aguanta todo. Uno se puede volver loco como arquitecto y qué bello va a quedar y después la cosa no funciona. Una cosa es el escritorio y otra cosa es fuera del escritorio. Sí. Hay que mezclar las dos cosas. Definitivamente. ¿Okay? Bueno, gracias, muy amable. No, de nada. Feliz día. Muy bien. Muchas gracias. Plutarco, ¿despedimos entonces? Sí, yo creo. Tiene el micrófono apagado. Otra ampliación, pues de todas maneras, suficiente ilustración. Muchas gracias por toda la información y seguramente a futuro tendremos la oportunidad de volver a hablar sobre temas nuevos y diferentes. Muchas gracias y que te vaya muy bien en toda tu empresa. Muchas felicidades. Gracias, Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, espero que haya sido de apoyo y bueno, cualquier cosa estoy a la orden.